el transcurso de la cuarta campaña de excavaciones arqueológicas de la Fundación Un Castillo en la ciudad romana de Los Bañales, al norte de la provincia de Zaragoza, en la tarde del 26 de julio de 2012 se produjo un extraordinario hallazgo arqueológico, un recinto con 5 inscripciones en el lateral occidental del foro de la ciudad romana. En apenas 2 campañas de trabajo, Los Bañales nos ha obsequiado con 9 inscripciones nuevas, conservadas además, todas ellas in situ. El hallazgo de los conjuntos epigráficos del Foro de Los Bañales, uno descubierto en el verano de 2011 y especialmente el descubierto en el verano de 2012 con 5 inscripciones dedicadas o formando parte de un recinto dedicado a la Victoria Augusta, nos han permitido asistir al proceso de reproducción de esas inscripciones. Poco después del hallazgo, la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón acometió a finales de agosto la protección y puesta en valor del citado conjunto monumental, un hallazgo único en la península ibérica y prácticamente en el occidente romano. Para ello, la Fundación Un Castillo, el Gobierno de Aragón y la Escuela Taller de Empleo de esta institución en la localidad de Sádaba, Zaragoza, especializada en cantería, firmaron un convenio por el cual los alumnos del citado Taller de Empleo realizarían unas réplicas exactas en arenisca de las inscripciones descubiertas que se colocarían delante de las originales. Gracias a ese proceso hemos podido reconstruir cómo funcionaba un taller epigráfico, que es algo que muchas veces los historiadores de la antigüedad tenemos necesariamente que reconstruir a partir de hallazgos de conjuntos epigráficos y de conjuntos que sean especialmente representativos. El minucioso trabajo de estos canteros de Sádaba, casi como si de un viaje en el tiempo se tratara, nos permite acercarnos a cómo se fabricaba una inscripción en época romana y en qué tipo de talleres se hacía, al proceso material de un epígrafe romano que era un medio de comunicación fundamental en las civilizaciones clásicas y en particular en la romana. Un tema que además ha interesado mucho a la investigación en los últimos años, que hoy puede identificar la acción de estos talleres artesanales y caracterizar su funcionamiento a partir de una serie de rasgos que han pervivido en algunas de las muchísimas inscripciones conservadas en todo el mundo romano. Puede ser, por ejemplo, un tipo particular de inscripción, como sucede pues, en las zonas de la frontera del Imperio Romano, donde las inscripciones de los soldados, las inscripciones sepulcrales de los soldados manifiesta claramente la existencia de un tipo determinado, una moda, más que unos talleres, una moda de representación con retratos de los difuntos con todo su armamento, en actitudes muchas veces heroicas, etcétera, etcétera. Pero también, evidentemente, podemos hacerlo en otras zonas, fijándonos en el tipo de letra, en errores, e incluso en fórmulas específicas, es decir, en la aparición de determinados formularios que en otros sitios no aparecen o aparecen en menos cantidad. Mientras que en gran medida la investigación epigráfica se ha fijado fundamentalmente en los textos, la aparición de la fotografía y la difusión fácil de las imágenes, sobre todo gracias a medios digitales, permite ahora mismo que la caracterización de estos rasgos gráficos, que en cierta medida son los que determinan precisamente los talleres, aparezcan con muchísima más claridad, sean más evidentes y por tanto también ayuden a la identificación. Así, por ejemplo, y dejando por un momento el caso de Los Bañales de Un Castillo, un conjunto de estelas donde la influencia de los talleres se aprecia de forma nítida en la factura final de las inscripciones funerarias, es el de los cementerios militares de la frontera renana. Los legionarios profesionales allí acantonados, con abundante dinero para gastar, pusieron de moda un tipo de estela sepulcral caracterizada por el retrato de cuerpo entero del caído, vestido de uniforme y con la panoplia habitual. Bajo esas representaciones figuraba un texto sobrio que declaraba el nombre del difunto, su origen y graduación, la edad y los años de servicio. La notable calidad de estos epitafios habla de que sus artesanos fueron canteros y escultores que trabajaron inspirados por la común demanda de las guarniciones de la frontera. Los arreglos decorativos, la uniformidad de los letreros y los textos formularios evidencian esa influencia de los talleres sobre sus producciones, condicionadas a su vez por un determinado tipo de demanda. Eso no sucedió solo en el Rin, sino en todos los rincones del imperio.
También, por ejemplo, conjuntos como el de las remotas tierras de Yanguas y San Pedro Manrique, en Soria, en la antigua Tarraconense, son prueba de ello. El afán de esos epitafios sorianos es el mismo: representar al difunto junto al texto que declara su identidad, pero en este caso el realismo del retrato ha sido sustituido por la abstracción esquemática. Uno o más círculos en la cabecera suplantan al busto del difunto e indican cuántos individuos había enterrados. En este caso, además, los artesanos eran, desde luego, menos especializados que los que trabajaron en el limes y que tal vez compartían su oficio de lapicidas con el de canteros para labrar piedra de mampostería para las construcciones. En cualquier caso, sus realizaciones alcanzaron una gran expresividad, como evidencia representaciones de toros o caballos asociados a los epitafios de varones o de ciervas, vacas y yeguas ornando los de las féminas. Los talleres consiguieron en el Rin, en las tierras de Soria y en todo el imperio generar modelos locales para los que, transcurridos 2000 años, es muy sencillo conocer su procedencia. Fue parte de la globalización con tintes locales que supuso el hábito de grabar inscripciones. Además, gracias a la investigación epigráfica en todo el antiguo occidente romano, hoy se conoce muy bien cuál es el itinerario, que seguía un bloque de piedra desde su extracción en la cantera hasta su conversión en un epígrafe como los 5 que han sido descubiertos en la ciudad romana de Los Bañales, en las 5 villas de Aragón. Una inscripción, lógicamente, hasta que se colocaba en el lugar en el que estaba destinado a figurar y en el que, por tanto, podía ser disfrutada públicamente o cumplir la función conmemorativa y de comunicación que siempre estaba unida a este tipo de documentos, nacía, como podríamos decirlo, en la cantera, donde una serie de técnicos expertos, los llamados marmorari y los quadratari, se encargaban de extraer los bloques de piedra en función del tipo de uso, fuera arquitectónico, fuera epigráfico, que se le fuera a dar posteriormente. De la cantera, esos bloques, quizá previamente, como he dicho, escuadrados o preformados, iban a parar a los talleres lapidarios, a lo que técnicamente nosotros hemos llamado oficinas epigráficas, los lugares donde artesanos específicos se dedicaban, como sabemos de hecho que se anunciaba en algunos carteles publicitarios de alguno de esos talleres que hemos conservado. Estos técnicos se dedicaban a la ordinatio y a la escultura, al trabajo, a esculpir esas piezas, ¿no? La ordinatio sería el proceso de maquetación a partir del encargo de un determinado comitente que posiblemente podría venir en una forma, ¿no?, o en un pequeño boceto, ¿no?, de lo que ese comitente quería. Ellos se encargaban de, en función del espacio y del tipo de piedra y de los requerimientos del comitente, pues bueno, maquetar, y eso es a lo que técnicamente llamaríamos ordinare, ¿no?, maquetar el texto para que encajara en el soporte que el cliente había elegido, ¿no? En esos talleres seguramente trabaja un artesano especialista junto con otros aprendices. En ocasiones incluso hemos conservado pequeños ejercicios, ¿no?, de lapicidas que están aprendiendo a usar herramientas, el martillo, el cincel, la escuadra, en fin, que son exactamente iguales a las que se utilizan en la actualidad y a las que se han utilizado en la elaboración de las réplicas del sensacional conjunto epigráfico de Los Bañales. Dado que las inscripciones eran fundamentalmente medios de comunicación y de autorrepresentación personal, el cliente debía siempre dar su conformidad al final de este proceso. El estudio detenido de muchos textos ha revelado que también los canteros, los lapicidas, cometían errores que a veces eran de difícil subsanación y que de hecho han llegado hasta nosotros, permitiéndonos prácticamente revivir ese momento de la relación entre el lapicida y quien encargaba la inscripción. Una vez que la inscripción estaba lista, lógicamente se entregaba al cliente. A veces nos consta que fue necesario repetirlas o enmendar determinados errores porque también los lapicidas se equivocaban al trasladar el texto que el cliente había encargado a la piedra. Muchos de los rasgos que ahora mismo aparecen, incluidos los errores, que pueden aparentar a primera vista pues una falta de cuidado
o cómo es posible que algo tan evidente se pagase, es decir, que alguien pagara por textos mal hechos, en cierta medida quedan enmascarados por un rasgo que se ha perdido, y es que muchas de estas inscripciones estaban estucadas y pintadas sobre ellas. Por tanto, además de lo que se grababa en la piedra, había una cierta capacidad de arreglo, de enmienda, precisamente porque los textos aparecían en muchos casos también pintados. Último eslabón en esta historia del proceso material de una inscripción latina sería, lógicamente, la colocación de la pieza en el lugar al que iba destinado. Un cementerio, si se trataba de un epitafio, un templo, si se trataba de un altar, o un pórtico del foro, si se trataba de una inscripción sagrada o honorífica de carácter, por tanto, público. Sabemos que muchas veces en esas inscripciones de carácter público la ceremonia de la dedicatio, de la presentación pública de la inscripción, iba además acompañada pues, de banquetes, de grandes festejos que, por así decirlo, amplificaban el poder comunicador y el poder autorrepresentativo que siempre han tenido y tuvieron las inscripciones romanas. La historia de Roma se escribió a golpe de cincel y de martillo. Hoy, proyectos como el de la Fundación Un Castillo en Los Bañales, en el que colabora activamente la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la comarca de las Cinco Villas, nos permiten conocer mejor aspectos tan cotidianos y tan omnipresentes en la sociedad romana como fueron las inscripciones.